mi voz, te adoro, Cristo. Eres quien sana, oh Cristo. Tócame y libre seré. Sano por tu llaga fui, oh Señor. Sana, oh Cristo, tócame y libre seré. Sano por tu llaga fui, oh Señor. Cristo, eres quien salva, oh Cristo, mi fuerza y escudo eres tú. Pongo mi fe solo en ti, Cristo, 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 Cristo.
bring light into the darkness. He has come to bring freedom to the captives. He has come to restore the brokenhearted. It's time to proclaim the year of the Lord. Buenas tardes, queridos hermanos. Te saludo en el amor del Señor. Hoy día, domingo 3 de septiembre. Les saludamos a todos los hermanos del Arca del Pacto y a aquellos que no pertenecen a la iglesia. Bienvenidos al programa de este ministerio que su programa es Rompiendo el Velo. Así que esperamos que en esta tarde también el Señor pueda edificar nuestras vidas a través de su palabra inmutable. Así que vamos a ir de lleno pronto a la palabra del Señor. Así que avisa a los hermanos que estamos teniendo algunas problemáticas en YouTube. Así que todos estamos saliendo por Facebook, vía Facebook. Así que a conectarse, mándale un mensaje a los que no sepan. Es el tiempo de la palabra del Señor. Regresamos en un minuto más. Make
Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a regresar y vamos a ir directamente. Estamos regresando, vamos a ir a palabra directamente. Estamos hablando acerca de lo que el Señor examina e investiga en nuestro corazón y de lo que el Señor examina e investiga en nuestra mente para ver si somos aptos. Dice que tenemos que ser aptos para el reino del Señor. Si no cumplimos ciertas normativas que el Señor pone en su palabra, la Biblia enseña que no somos aptos para el reino de Dios. Aquel que no esté dispuesto a renunciar a todo no es apto. Es la palabra que utiliza, es como cuando alguien postula un trabajo y en el trabajo te exigen algunas cosas, tú tienes algunas exigencias que cumplir. Vas a un psicólogo, vas por un examen de sangre, un examen, de acuerdo a la empresa será el patrón psicológico que ellos requieren en la vida de una persona. Y si tú no tienes el perfil que la empresa requiere para el trabajo, el puesto de trabajo, entonces no eres apto para poder estar en ese trabajo. Y es lo mismo en la palabra del Señor. Dice la Biblia que la viña del Señor es un lugar donde tenemos que trabajar y el Señor va a contratar obreros, pero Él va a mirar en su corazón. La Biblia enseña que escogió a David conforme a su corazón. ¿Por qué el corazón y la mente son tan importantes y relevantes para el Señor? Porque de eso dependerá la conciencia que tú tengas. De eso dependerá cómo ves tú el mal y el bien que hay dentro de ti. El bien y el mal que está también fuera de ti, externamente e internamente. Hay muchos líderes levantados por el pueblo y las corporaciones, pero Dios mira la mente. Escucha bien. Hay varios aspectos que estamos viendo para que podamos ir recordando. Hay varios aspectos que son determinantes en la mente. Vamos a ver lo que hemos estado viendo para comenzar la predicación del día de hoy, 3 de octubre. La condición de nuestra mente delante de nuestro Señor Jesucristo es totalmente determinante en los siguientes principios y fundamentos escriturales. Número 1, o A, determina el grado de conocimiento revelado que alcancemos de nuestro Señor Jesucristo. La mente es determinativa en el conocimiento revelado, profundo, que tengamos del Señor. ¿Cuánto podemos conocer del Señor? Una cosa es saber del Señor, otra cosa es conocer y entender al Señor. ¿Cuánto podemos conocer del Señor? ¿Cuánto podemos conocer de lo profundo del Señor a través de su palabra? Eso lo va a determinar la condición de tu mente. Si tu mente está apta para ir a las profundas revelaciones o a lo profundo de la palabra. Recuerda lo que dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra enseñar tiene que ver con que te voy a poner en peligro, te voy a desafiar, por las cosas grandes y ocultas. Tú vas a estar en situaciones complicadas, vas a tener que enfrentar cosas difíciles. A eso se refiere la palabra enseñar, que Dios te va a enseñar algo para complicar tu vida, para ponerte en oposición a muchas personas, pero te va a enseñar cosas ocultas, un conocimiento oculto, pero primero tienes que saber si estás preparado para ese conocimiento oculto. La mente es determinativa en cuanto al conocimiento revelado, ese conocimiento profundo que tengamos del Señor. Número 2. Número 2, determina nuestra capacidad de lucha que tendremos frente al enemigo y a la circunstancia que nos presente la vida. O sea, cuánta capacidad de lucha tú tienes frente a todas las problemáticas de la vida. Cuánta capacidad de lucha tú tienes frente al enemigo. Eso va a ser totalmente determinante de la condición de tu mente. Tu mente determina el conocimiento revelado profundo que tú tengas del Señor. Tu mente determina la capacidad de lucha que vas a tener frente al enemigo y frente a todas las circunstancias de la vida. Tercero, determina nuestra capacidad de desarrollar un crecimiento y madurez más acelerado en el reino de Dios.
La condición de nuestra mente también condiciona el desarrollo, el crecimiento, la madurez que tú alcances dentro del reino de Dios. Si tu mente no está condicionada a lo que Dios desea, tú no vas a crecer, no vas a desarrollarte profundamente en el conocimiento, no vas a tener un crecimiento, madurez que el Señor quiere en nuestras vidas. Eso es determinante. Si tú vas a crecer y vas a desarrollarte y vas a madurar, va a depender de la mente que tú tengas para poder alcanzar tal desarrollo. En este día estudiaremos a través de las Escrituras que la condición de nuestra mente también es determinante en la capacidad que tendremos mentalmente para defender la verdad absoluta de Dios. ¿Cuánta capacidad tengas tú para defender la verdad del Señor? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta valentía vas a tener tú para defender la verdad del Señor? Eso va a depender de la condición de tu mente. Tu mente determina esa capacidad, la fuerza, la valentía que tendrás frente a la iglesia, frente al mundo, para defender la verdad del Señor. Estábamos viendo, vamos a repetir, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 7 al 11. Vamos a ir avanzando rápidamente. Ezequiel capítulo 3, versos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: pero los israelitas no te escucharán a ti tampoco, pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escucharán a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Ya expliqué, obstinado, terco de corazón, no es una persona que está terca frente a Dios, sino que frente a toda la mentira y falacia que tiene que enfrentar. Sin embargo, hay un pueblo terco, hay un pueblo obstinado, hay un pueblo duro, entonces Dios tiene que generar un líder superior a eso o en la misma dimensión como el pueblo que está enfrentando. Sin embargo, mira, te he hecho, es Dios quien lo hace. Tú no tienes posibilidad, tú no tienes ninguna capacidad de llegar a ese nivel de firmeza, de valentía en defender el Evangelio. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente, tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo, ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Cuando Dios nos da esa capacidad, no tenemos miedo. No tenemos miedo a las miradas furiosas. No tenemos miedo a las miradas intimidadoras. Muchas veces estamos predicando y hay gente que pone mirada en el culto. Nos mira así de una forma como que cállate, tratando de intimidarnos para ver cuál será nuestra reacción. Si nos vamos a intimidar y vamos a cambiar el mensaje en el mismo momento que nos observan de manera desafiante, o vamos a tener la interés a una frente dura, una frente tan dura como la roca más dura para continuar hablando de la verdad, aun cuando Él se levante y se pare, y aun cuando la mitad de la iglesia se levante y se pare. Dios quiere saber cuál va a ser tu reacción. ¿Cambiarás el mensaje o seguirás sosteniendo la verdad del Señor? Pues la Biblia dice que cuando Dios desarrolla y capacita, a Jesús no le importó perder una cantidad enorme de discípulos, y tampoco le iba a importar que los 12, los más cercanos, también tomaran la decisión de abandonarle. ¿Por qué? Porque él sabía que podía comenzar de nuevo. Él tenía carácter, una mente determinada por el Padre para tal trabajo que estaba haciendo Jesús. Por eso dice, luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas y a desterrados y diles:
Esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Escucha bien. A veces la gente te va a escuchar y a Dios le da exactamente lo mismo. Lo importante de todo esto, cuánta capacidad, fuerza, valentía, entereza, denuedo tienes tú para poder sostener, defender y hablar la palabra del Señor. ¿Te vas a intimidar cuando la gente te mire mal? ¿Te vas a intimidar cuando en un culto alguien te mire de manera desagradable, como desafiándote a que medite lo que está diciendo, como desafiándote a que claudiques en el mensaje de verdad que estás compartiendo porque ciertamente a un nene no le agradó? ¿O qué crees que yo me quedé callado cuando mandaron mensaje de Facebook y cuando mandaron mensaje que yo estaba politizando el mensaje por el asunto de la prueba y del rechazo y llamaba malnacidos en Cristo alguno? ¿Tú crees que los Facebook que tú me mandaste me intimidaron, me minimizaron, que yo cambié el mensaje? Hasta el día de hoy sigo diciendo, sigo afirmando y reafirmando que son unos malnacidos en Cristo Jesús, porque el tiempo de ahora, el Señor ha dado la prueba de que Él tenía razón. Sí, ni tus Facebooks, ni tus palabras pueden intimidar cuando la persona tiene claro lo que está diciendo, la verdad que está impartiendo, entonces no hay temor. Seguimos adelante. Es de vital y real importancia que cada creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, que anhela con todo su ser disponer su vida al servicio de su reino, debiera comprender con absoluta claridad que uno de los principios y fundamentos elementales aplicable por nuestro Señor Jesucristo antes de conferir toda responsabilidad en su reino es de examinar, inquirir e investigar en lo más profundo e íntimo de nuestra mente si existe la mínima intención de hablar y defender su verdad. Lo vuelvo a repetir, es de vital y real importancia que cada creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, que anhela con todo su ser disponer su vida al servicio de su reino, debiera comprender con absoluta claridad que uno de los principios y fundamentos elementables aplicable por nuestro Señor Jesucristo antes de conferir toda responsabilidad en su reino es de examinar, inquirir, investigar en lo más profundo e íntimo de nuestra mente si existe la mínima intención de querer hablar y defender su verdad. Dios va a examinar dentro de nuestra mente. Si nosotros tenemos una mente que quiere, que anhela, lo único que tienes que hacer es quererlo, anhelarlo. Es lo único que tiene que haber, es no haber miedo en lo profundo de tu mente. ¿Para qué? Porque es Dios quien toma tu mente, la desarrolla para hacer algo poderoso. Escucha bien. Según las Escrituras, ¿cuáles son las dos razones principales y elementales por la cual debemos poseer tal clase de mentalidad? Mente totalmente determinativa en la lucha, pelea y defensa del Evangelio. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales Dios exige y quiere que tengamos una mente así? ¿Quién desarrolla? ¿Quién la pone dura, firme, valiente, obstinada, con denuedo, con firmeza? Es Él. Es Él. Lo que tú tienes que tener es la intención de querer hablar y defender la verdad por dos principios elementales. Número uno, según lo citado en las Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 1 al 7, la expansión de la verdad absoluta del Señor, lo vuelvo a decir, la expansión de la verdad absoluta del Señor al interior de su iglesia y en el mundo entero se encuentra sustentada y establecida en una lucha y batalla permanente que debemos sostener todos aquellos que de alguna forma intentamos compartir e impartir esta inmutable y poderosa verdad. La expansión del Evangelio, la proliferación del Evangelio está sujeta a lucha y batalla.
Pablo decía en Colosenses, yo sostengo muchas luchas, sostengo muchas peleas por vosotros para que seáis llenos del conocimiento de Dios. La expansión del evangelio, avanzar con la verdad de Dios, es tener lucha tras luchas, pelea tras pelea con el diablo, con la iglesia, con pastores que no quieren entender y no quieren aceptar la verdad. Es el tiempo de que entendamos que Dios necesita una mente. ¿Para qué? De esta característica, para expandir, para que su palabra se extienda por todo el mundo, para que su palabra llegue a cada rincón de su iglesia y a cada rincón del mundo. Una de las condiciones o una de las razones por las cuales debemos tener una mente así es por la expansión, la proliferación del evangelio al interior de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando la palabra comienza a avanzar y a tomar dominio sobre lugares, la persona que comienza a hacer ese trabajo, todos los que comienzan a expandir, a proliferar el evangelio sobre esta tierra, sobre la iglesia, comienzan a tener lucha. Los que entretienen a la iglesia son bendecidos. Los falsos profetas, los de la teología de la prosperidad, tienen jet propios, privados, tienen aviones, tienen buenas casas de millones de dólares. Ellos son muy bendecidos. ¿Por qué? Porque no llevan la verdad. ¿Por qué Dios tiene que mirar esta mente? Porque tenemos que expandir el evangelio. Y eso de expandir el evangelio, llevarlo más allá de las fronteras, significa lucha y pelea. Número 2. Esta gran lucha y batalla que de manera permanente y sistemática sostenemos en nuestro peregrinar con Cristo. Todos aquellos que de alguna manera u otra impartimos y compartimos la verdad inmutable del Señor, no solamente se encuentra supeditada en la exposición y proliferación de esta verdad, sino que también en el cuidado diligente y minucioso que debiéramos tener en relación a las malas enseñanzas, herejías, apostasías, que se están impartiendo y multiplicando de manera sumamente peligrosa al interior de la iglesia, alejando de manera absoluta y riesgosa de la verdadera interpretación hermenéutica del texto sagrado, según lo citado en 2 de Pedro 3, del 15 al 18. Escúchame bien. Nosotros vamos a luchar, ¿para qué? Para que la palabra se extienda, se expanda, prolifere en todo rincón de esta tierra. Y eso es pelea, batalla y lucha. Segundo, pelear contra los falsos profetas. Dice 2 de Pedro 3, hay cosas difíciles de entender que los ignorantes e indoctos tuercen para hacerlas parecer de manera diferente. Sí, tenemos que luchar no solamente para extender la palabra del Señor, expandirla al mundo entero, dentro de la iglesia, sino que también tenemos que pelear con aquellos que están dentro de la iglesia, expandiendo una mentira, una falacia, teología de la prosperidad, falsas unciones, vendiendo el evangelio, cobrando tarifas para darte la unción. Eso no proviene de Dios. Si alguien te ofrece y tienes que pagar una entrada para que te den la unción, aquello no proviene de Dios. Contra eso también tenemos que luchar de manera diligente y minuciosa en descubrir aquellos hombres que están introduciendo dentro de las iglesias tales falacias, mentiras que están engañando al pueblo y que lo apartan de la verdadera interpretación hermenéutica del texto sagrado. Según las Escrituras, en razón de que nuestro Señor Jesucristo determina examinar, lo vuelvo a repetir, según las Escrituras, en razón de que nuestro Señor Jesucristo determina examinar e investigar en lo profundo de nuestra mente, si existe la más, pero escúchame bien, según las Escrituras, en razón de que nuestro Señor Jesucristo determina examinar y investigar en lo profundo de nuestra mente,
¿En razón de qué? Si existe la más mínima de la intención de un querer defender su verdad. Esta razón obedece simplemente al hecho de la continua búsqueda que el Señor hace por un hombre o una mujer con tal clase de mentalidad. Y de esta manera tomar esa mente, trabajarla y desarrollar en ella la mente y los pensamientos de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? Dios siempre ha buscado a un hombre así, siempre ha buscado una mujer así para cumplir sus planes, su propósito, porque Él sabe que extender y expandir la verdad del Señor y protegerla requiere de lucha, requiere de una fuerza mental, requiere de una valentía mental. Estos dos principios de expandir el Evangelio y defender el Evangelio son las dos cosas importantes para las cuales debe estar preparada nuestra mente. Pero muchas veces desarrollan mentes, las perfeccionan hacia la entretención, hacia lo lúdico que está metido dentro de la iglesia. Así cualquier payaso puede ser pastor, así cualquier payaso puede ser líder. Escúchame bien, es necesario que nosotros entendamos para expandir y para defender y para cuidar los principios inmutables de Dios, tenemos que pelear. ¿En razón de qué el Señor examina nuestra vida? En razón al hecho de la continua búsqueda del Señor por un hombre o una mujer con tal clase de mentalidad. Y de esta manera tomar esa mente, trabajarla y desarrollarla hasta el punto de llegar a que nosotros tengamos la mente y los pensamientos de Cristo. Dios ve la intención en ti, Dios ve la intención en mí. Toma esa mente, trabaja esa mente y la desarrolla ¿a qué? A que tengamos la mente y los pensamientos de Cristo. Ese es un trabajo que solo Dios puede hacer. ¿Qué tiene que haber en ti? La mínima intención de querer, de un querer defender el Evangelio. Solamente tiene que haber una intención de un querer en ti. ¿Cuál es? Defender la verdad del Señor. Dios siempre ha buscado gente con tal calidad de mente y quiere tomar a esa gente, trabajar sus mentes y desarrollarlas a un punto, a un propósito, que tengan la mente de Cristo y sus pensamientos. Cristo nunca se intimidó ante la mirada. Cuando estaba frente al Sanedrín, lo abofetearon, le escupieron y él se mantuvo firme en lo que él creía, en su principio, el propósito eterno del Padre. Cristo nunca claudicó ante la verdad, se echó al mundo religioso de aquel tiempo encima. No le importó que lo difamaran, no le importó que le dijeran que él tenía demonio, no le importó que le dijeran que él era un glotón, no le importó absolutamente nada. ¿Cómo lo estigmatizaron? El estigma que pusieron los fariseos sobre Jesús. A él no le interesó absolutamente nada. Él continuó diciendo la verdad. Nunca pidió disculpa, nunca se disculpó con nadie. Nunca dijo I'm sorry. Él nunca pidió disculpa. Nunca a ellos se disculpó por haberles dicho fariseos hipócritas. Nunca se disculpó porque les dijo sepulcros blanqueados. Nunca se disculpó porque le dijo vosotros sois guías de ciegos. Nunca. Y muchos líderes viven disculpándose con la iglesia después que predican. Según las Escrituras, ¿en razón de qué nuestro Señor Jesucristo determina examinar e investigar en lo profundo de nuestra mente? Él investiga para ver si existe la mínima intención de un querer defender su verdad. ¿Por qué? Porque esta es la razón que obedece simplemente al hecho de la continua búsqueda del Señor por un hombre o una mujer con tal clase de mentalidad. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Es 22, Pablo. Me falta un 2. ¿Ah?
Dice Ezequiel 2. ¿Ah? Reina Valera. 22:30. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice así: y busqué entre ellos, está hablando de Dios entre medio de su pueblo, y busqué entre ellos que hiciese, perdón, y busqué entre ellos hombre, y busqué entre ellos hombre. Escúchame bien, Dios buscó, la palabra hombre es un ich, no una hicha, un ich. Hay muchas hichas dentro de la iglesia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios buscó un hombre. Hombre, cuando la Biblia menciona acá, no es que en ese tiempo de Ezequiel hubieran puras mujeres, no. Dios estaba buscando un hombre, y un hombre no determina su cosa reproductiva. Escúchame bien, eso no determina que eres un hombre. Si fuera por eso, escogería a cualquiera. Escucha bien, acá dice la Biblia, busqué un hombre que hiciese vallado y se parara en la brecha. ¿Qué es la brecha? La brecha, recuerda que las ciudades antiguas eran rodeadas de murallas, y algunas murallas se comenzaban por la humedad, por las lluvias, comenzaban a hacerse tira con grietas, y los enemigos raspaban y raspaban, y por ahí entraban como los ratones dentro de las fortalezas. Esas eran las brechas, lugares en que los enemigos que estaban fuera podían hacer tira con facilidad y hacer cuevas para entrar a la ciudad que estaba protegida por aquellas murallas. Ese era el lugar, y ponían un vigilante ahí. Ese vigilante, si venían hombres a atacar la ciudad, era el primero que moría. O sea, para estar en ese lugar tenías que tener una capacidad mental única, tenías que ser muy fuerte de mente, muy valiente para estar en el lugar más peligroso, en la brecha, y proteger todo lo que está a tu alrededor y proteger todo lo que está allí. Uno que se pare en la brecha, un hombre valiente, un hombre que proteja a su familia, alguien que esté dispuesto a pelear por lo que es suyo, alguien que está dispuesto a proteger, a cuidar, a sustentar. Esa clase de hombre hoy no se ven. Hoy los hombres se esconden detrás de las mujeres. Quieren que se ponen a llorar para que los consuele la mujer. Levántate, levántate, chiquito. Y ya no te voy a decir nada, no te voy a decir maricueca. Escúchame bien, levántate, deja de estar llorando delante de tu mujer y comienza a reaccionar y a levantarte. Dios busca un hombre, Dios busca un ich, Dios busca un hombre. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar cosas difíciles. Un hombre con una capacidad mental distinta, un hombre con una capacidad mental de valentía, un hombre que tenga la intención de hacer verdad, un hombre que tenga la intención de querer defender el evangelio y defender a lo que está a su alrededor. Escucha bien, Dios busca siempre. ¿En qué razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios investiga? ¿En razón de qué? En razón que siempre el Señor ha andado buscando un hombre así. Dios no busca a un mediocre. Dios no busca a un lloricón que tiene que estar consolándolo a su mujer. No, esa clase de hombre Dios no busca. Te mandaremos un ángel para que te consuele. Escucha bien, la Biblia dice: busqué un ich que hiciera vallado, un ich que proteja una ciudad, un ich que proteja una iglesia, un ich que proteja una familia, un hombre, un verdadero hombre que no va arrastrando su vida lastimosamente, sino que un hombre que se levanta, se para en la brecha, se pone en el lugar peligroso, en resguardo de lo que tiene. Dios busca un ich. Dios busca un hombre. No lo halló.
En ese tiempo de Ezequiel no había nadie con esa clase de mentalidad, no había nadie con esa clase de valentía, no había nadie con esa capacidad de determinación, no había nadie con la valentía de querer defender la verdad del Señor. Siempre el Señor ha buscado a un hombre con una mentalidad distinta. Un hombre que tenga la intención, escúchame bien, aunque cuando tiene la intención, no tiene ni la capacidad ni la fuerza. Porque Dios no te está pidiendo que tengas la capacidad. Dios no te dice que tengas la capacidad de valentía. No, la valentía la pone el Señor. Tú tienes la intención. Esa intención de no tenerle miedo a nada, esa intención de querer enfrentar a la gente por la verdad de Cristo. Tú tienes la intención, la capacidad, el desarrollo, el hacerte obstinado, el generar una mente fuerte, dura, más dura que la roca, más dura, es el Señor. Dios busca a alguien con esa capacidad de mental, con esa mentalidad que esté dispuesto a pararse en la brecha, en el lugar más peligroso, en el lugar que nadie quiere estar. Todos queremos estar guatita al sol en el Evangelio. Todos queremos estar en el Evangelio, pero no queremos las dificultades, no queremos las pruebas. ¿Por qué? Porque no queremos crecer, queremos ser unos mediocres toda la vida. Cuando Dios encuentra una mente así, escúchame bien, primero el Señor siempre está buscando. Hasta el día de hoy sigue buscando a alguien que se pare a decir la verdad, que la diga frente a frente a la cara y sea capaz de golpearle la mesa a alguien y decirle unas cuantas verdades. Y sin tener miedo a que se vaya con su diezmo. Sí, porque el diezmo, la cantidad de gente, no es superior a la verdad del Señor. Cuando Dios busca a alguien, busca un niche, alguien con una capacidad mental distinta, alguien con una intención distinta a los demás. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6. Dios busca un hombre. Cuando lo encuentra, toma su mente, escúchame bien, y comienza este proceso. Dios toma tu mente y comienza este proceso. ¿Cuál el proceso? Usamos las armas poderosas de Dios. Dios va a usar sus armas. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Muchos pensamientos, libro de Proverbios 19, 21, 20. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor debe permanecer. Y para que ese consejo comience a permanecer, Dios tiene que comenzar a trabajar en tu mente, a botar todas las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son pensamientos que no te permiten avanzar en el reino, pensamientos que no te permiten confiar en Dios, pensamientos de miedo, pensamientos de temor, fortalezas que están en tu mente. Sí, ¿qué tienes que tener tú? La intención y la palabra poderosa del Señor. El poder del Señor va a derribar, va a destruir las fortalezas en tu mente. Sí, eso pasó en mi vida. Yo tuve solamente la intención. Todo lo que Dios ha hecho le pertenece a Él la gloria. Él está derribando mi fortaleza. Él derribó aquellas murallas de temor y de miedo, de inseguridad que estaban en mi mente. Él derribó las murallas de incredulidad que habían en mi mente, que traigo desde mi vida pasada. Escúchame bien, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, no la psicología, no la filosofía, no el emocionalismo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Hay muchas formas de pensar que tú traes de tu familia, que tú traes de tu experiencia. Esas las quiere derribar el Señor, las quiere derribar. ¿Cuándo las va a derribar? Cuando Él vea una mente que tenga una intención correcta, una mente distinta a los demás. Dios comienza a trabajar. ¿Con qué? Con sus armas poderosas. Mira lo que dice.
destruimos todo obstáculo de arrogancia. Escúchame bien, Dios es el que trata la mente del cristiano. ¿Para qué? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Escúchame bien, ¿qué hacemos? Cuando Dios comienza a trabajar en nuestra mente, derribamos. Nosotros, una vez que Dios usa nuestra mente, nosotros tenemos esa capacidad. Dios derriba los argumentos falsos. Dios derriba en nuestra mente. Escúchame bien, Él comienza un proceso personal contigo. Derriba, destruye toda la fortaleza. Una vez que trabaja en ti, dice: destruimos. Ahora nosotros, una vez que pasamos por el proceso del poder del Señor para cambiar nuestra mente, estamos diseñados y capacitados. ¿Para qué? Porque dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Nosotros tenemos una mente distinta, tenemos una mente que ha cambiado y tenemos la capacidad de destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos ese poder. No vamos a derribar ni vamos a capturar la mente de nadie si Dios no derriba nuestra fortaleza. Si Dios no derriba nuestra fortaleza, Él no va a poder destruir los obstáculos que impiden que conozcamos a Dios. Si no derriba nuestra fortaleza, también Él no va a capturar nuestra mente. La Biblia dice: capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, ¿cómo? Trabajando Dios en tu mente. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. Tú no puedes quitar la desobediencia de otro si tú no eres obediente. Si Dios no ha derribado, si Dios no ha capturado tu mente, si Dios no ha usado las armas poderosas para derribar las fortalezas, Él no puede derribar, Él no puede capturar tu mente y no puedes vivir en obediencia. Pero si el Señor derriba con las armas poderosas, captura tu mente, entonces tú entras a un total estado de obediencia y comienzas a hacer el trabajo del Señor. Tienes la autoridad de Dios, tienes la autoridad de vida para poder destruir todo lo que viene por encima de tu vida. ¿Cuál es el propósito que Dios derribe con las armas poderosas espirituales, poderosas de Él? Derribar y capturar tu mente. ¿Cuál es el objetivo? Llevarlo a una total obediencia, perfeccionar tu obediencia. ¿Cuál es el objetivo final? Como Dios te hizo obediente, entonces tú puedes castigar y tú puedes disciplinar la desobediencia de otros. Muchas veces la disciplina de los padres no funciona porque ellos son desobedientes a Dios. Si tú no eres obediente, padre, a Dios, la Biblia dice que primeramente Dios tiene que usar las armas poderosas de Él. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas. Segundo, capturar tu mente a tal grado que tu mente es sometida a la obediencia de Cristo. Y en esa instancia estás preparado para castigar toda desobediencia. Pero muchas veces los líderes intentan castigar la desobediencia de otros, pero no han perfeccionado su obediencia. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escúchame bien, el objetivo, cuando Dios busca a un hombre con una mentalidad distinta, con una intención distinta en su mente, lo toma, busca, lo toma. Usa las armas poderosas que Él tiene para derribar las fortalezas, para derribar los argumentos soberbios, para capturar nuestra mente y en esa condición llevarnos a una total obediencia. Y así, en esa condición, tenemos el destino final de este propósito. ¿Cuál es? Castigar la desobediencia de los demás. Pero no podemos castigar la desobediencia de los demás si no pasamos por el proceso del Señor.
¿Por qué necesitamos desarrollar y capacitar nuestras mentes en el Señor? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué Dios requiere esto? ¿Por qué es tan importante y tan relevante esto? Que Dios busca a un hombre, busca a un Ich. Hace falta Ich en la iglesia. Hay muchas Icha. Gente con carácter. Para que Dios trabaje tu mente y la sujete a su obediencia. Y tú en esa condición castigues la desobediencia, seas muy efectivo en la desobediencia de otros. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? ¿Por qué Dios tiene que preparar a su pueblo? Pero no lo va a preparar si dentro de tu mente no hay una mínima intención de querer defender el Evangelio. Si dentro, en lo profundo de tu mente hay cobardía, hay inseguridad, hay miedo. Eso no va a ser posible. Vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué Dios necesita ver a un hombre con una mentalidad distinta? ¿Por qué necesita ver que alguien tenga la intención de no tener miedo a defender la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a encontrar en el futuro, cuando esté sirviendo al Señor, que gente como James y Jambres, resistieron a Moisés, resisten la verdad del Señor. Te vas a encontrar en el futuro con gente dura de mente y dura de corazón, y Dios necesita capacitarte para que seas un martillo. Ya expliqué lo que significa la Biblia. Tener un martillo, no andar golpeando a ciega a cualquier persona, es simplemente mirar la roca. ¿Quiénes son las piedras? Los seres humanos. Tú lo observas, lo miras al sabio, dice la Biblia, con el judío y con el griego. Yo observo frente a quien estoy y de repente pesco el martillo y pego allí en el área más vulnerable de la roca, que es su corazón, y ¡pum!, se quiebran. Yo me he encontrado con gente que dice que no ha querido conversar conmigo. ¿Y qué nuevo me puede enseñar él? No, él no creo que nada nuevo me dé él. Entonces dice, bueno, voy a hablar por si acaso con él. Pero cuando yo estoy conversando con aquellos que se creían muy sabios en su propia opinión, de repente, ¡pum!, un solo golpe en el área más vulnerable de su corazón y se parte la roca. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con gente que va a resistir la verdad del Señor. Y si hay gente que se va a resistir, necesita a alguien con mayor capacidad de resistencia para que no te desplomes, para que no te frustres, para que no entres en un estado emocional de autocuestionamiento, que no lo hiciste bien. Escúchame bien, no se trata si lo hiciste bien o lo hiciste mal, se trata que tienes que preparar una mente resistente para este tipo de personas. La gente va a resistirse a la verdad, muchos se van a resistir en la iglesia y van a tratar de boicotearte. Es el tiempo que nosotros nos levantemos y que Dios coja a hombres que tengan la mínima intención, una mente distinta. Hay gente que se va a resistir y hay que hablarle, pero tienes que hablarle con la misma resistencia. ¿Qué significa resistir? Del griego ad systemi, que significa referido a una persona que se para en contra de la verdad. Escúchame bien, hay gente que se para definitivamente en contra de la verdad. Y va a alegar, y va a replicar, y va a decir cuántas cosas. A esta iglesia ha llegado gente motivándonos a ser completo, a ser plato único. Ya ha costado un mundo. Ha venido gente a presionarme que celebremos el 18. Ha venido gente a presionarme que celebremos el Día del Niño. Ha venido gente a presionarme para que para el Día de la Madre tengamos una rosita igual que todo el mundo, igual que los mundanos celebrando. Escúchame bien, yo le digo, ustedes lo que tienen que hacer, en vez de traer una florcita, honren a su madre y a su padre todos los días de su vida. Honren a sus padres todos los días de su vida, en vez de andar trayendo rosita para el 10 de mayo. Sí, han presionado para celebrar cosas. Nosotros no las hacemos. Nos resistimos a cualquier fundamento humano.
Y la gente va a insistir y va a trabajar tus emociones y te van a chantajear emocionalmente. Pero para poder resistir a los que se resisten a escuchar lo que yo estoy diciendo, tiene que haber alguien con tal grado de resistencia para oponerse a cualquier petición, deseo de la iglesia que esté fuera de los parámetros del Señor. En muchas iglesias se celebra, yo no me da exactamente lo mismo lo que haga la iglesia, pero celebrar el Día de la Madre, el Día del Niño, esos huevitos de Pascua que se celebran, ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Que acaso Jesús nació de un huevo? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Puras cosas emocionales. Yo no voy a poner ni un huevo ni una gallina dentro de la iglesia. Tenemos que tener resistencia. Nos van a presionar a que celebremos cosas que están fuera de los parámetros de la iglesia, de los principios de la palabra del Señor. Nosotros, si tú quieres celebrar el 18, celébralo en forma individual en tu casa. Si tú quieres hacer un asado, nadie te lo está prohibiendo. Pero yo no voy a usar la iglesia para celebrar un 18 de septiembre. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que estar preparados para la resistencia. Tenemos que preparar nuestra mente. Dios tiene que ver algo en nosotros para que Él pueda desarrollar una mente de Cristo, que al fariseo le llama fariseo, al hipócrita le llama hipócrita. Una mente que pesque un látigo y barra con todo el negocio de una iglesia. Tenemos que ser resistentes, porque va a haber oposiciones fuertes. ¿Qué significa resistir? Referido a una persona que se para en contra de la verdad de Dios, transformando su mente en una mente opositora y contradictoria y resistente a la verdad de Dios. ¿Qué tienes tú? Una mente opositora. Siempre llevas la contradicción. Se desarrolla en la mente, en una mente que comienza a resistir la verdad del Señor. Mira lo que dice el libro de los Hechos, Hechos 18, 5, 6. Hechos capítulo 18, versos 5 y 6. Dice así: después que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron, escúchame bien, los judíos, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, eso nos va a pasar. ¿Estás preparado para resistir el insulto? ¿Estás preparado mentalmente para que te insulten en tu propia cara? La Biblia dice, acá lo dice, Pablo pasó todo el tiempo que estaba predicando, no andaba de vacaciones en Macedonia, no andaba haciendo algo políticamente correcto. Él estaba compartiendo, ¿qué le estaba diciendo a los judíos? Que el Mesías era Jesús, que Jesús era el Mesías. Y ese era el gran mensaje controversial. Pablo podía haber predicado de cualquier mensaje y no hubiese tenido problema, pero el mensaje que pisaba los callos de los fariseos era escuchar precisamente que Jesús era el Mesías. Es como que si llegáramos a una iglesia presbiteriana y yo dijera, aquí hay un montón de bobos que cree que la salvación no se pierde. ¿Qué haría si yo sé que en esa iglesia creen salvo, siempre salvo? Me dirían, pastor, ¿me recoge el lápiz, por favor? La gente se iría. La gente me podría insultar porque estaría abofeteándolos en su propio lugar. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Es como que yo llegara a una iglesia pentecostal y le dijera, hermano, deje de danzar tanto y comience a leer la Biblia. Ese mensaje, si lo digo en una mesa pentecostal, deje de danzar y lea la Biblia, es para que me peguen y me bofeteen. Es para que me digan, recójame la Biblia
y una santa patada para afuera. Es como que tú llegaras a un mensaje con los bautistas y le dijeras, hermano bautista, ya comience a hablar en lengua. Pablo está pisando los callos. Pablo está ofendiendo así de manera directa el mensaje que no querían oír ellos. Ellos podían hablar de cualquier cosa teológica con respecto al Señor, pero escuchar que Jesús era el Mesías, eso era el punto de quiebre, y Pablo lo sabía, y el Espíritu Santo lo sabía. Él sabía lo que significaba predicar que Jesús era el Mesías en una sinagoga con los judíos de este tipo. Él lo entendía, pero Pablo no se escondía. Escucha bien, a veces no miramos el razonamiento de lo que Dios pone, no lo observamos. Pablo va con el mensaje más complicado, más difícil que pueda escuchar un judío. Jesús es el Mesías. Hasta el día de hoy, para el judío es difícil escuchar en sus oídos. Ese es un ruido desagradable, ese es un ruido que odian, aborrecen. Escuchar que Jesús es el Mesías. Después que Silas llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús, todo el tiempo que estuvo allí, Pablo era cosa seria. Todo el tiempo que estaba allí, el único mensaje que le mandaba a los judíos era el que más aborrecía, el que más sacaba chispa. Jesús es el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, si esa era la única reacción que podía esperar Pablo. Pero Pablo albergaba en su corazón que alguien pudiese escuchar. Pero Pablo entendía a qué se estaba arriesgando. Él sí lo sabía. Yo sé a qué me arriesgo cuando estoy hablando cosas. Cuando dije mal nacido en Cristo, sé a qué me arriesgo. Y lo entiendo y estoy pisando callos. Y eso a mí no me importa. Sí, Pablo sabía lo que se arriesgaba. Comenzaron a oponerse y no les bastó oponerse, lo comenzaron a insultar. Le recordaron a toda su familia, especialmente a su querida madre. Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes, yo digo la verdad y no me importa si me oyen, como le dijo a Ezequiel, si te escuchan bien, si no te escuchan, también está bien. La sangre, escúchame bien, ¿qué dice Pablo? Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Ya, esta es la última oportunidad que intento compartir este mensaje, que Jesús el Mesías. Ahora la sangre está sobre sus propios razonamientos, sobre sus propias determinaciones, sobre su propia cabeza. Ahora me voy tranquilamente a los gentiles. Ya le hablé la verdad, no me intimidé ante ustedes. Pablo era cosa seria. Pablo pisaba los callos. Pablo no le interesaba. Si alguien lo quería, con este mensaje, yo creo que Pablo no quería ni siquiera que lo apreciaran. Hay gente que se va a resistir y no solamente va a estar en contra, te va a insultar. Sí, a mí me han insultado. He pasado por muchos procesos, por eso entiendo.
Y cuando llego a un lugar y el Señor pone una palabra y yo sé que en esa iglesia no están practicando eso, tengo dos opciones: o ser un cobarde y cambiar el mensaje, o hacer lo mismo que Pablo. Sé que en ese lugar hay cosas que no creen y Dios me dice, ahora es el tiempo que ellos escuchen que deben creer. ¿Qué crees que va a pasar cuando una persona ha estado por años insertado en un pensamiento y viene alguien y lo ofende? Pues eso te va a pasar. Nos van a insultar, la gente se va a resistir, se va a oponer y te van a insultar. ¿Por qué? Porque le vas a decir unas cuantas verdades en su cara. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, perdón, sí, Segunda de Timoteo 4, 14, 15. Dice, Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño. Mira lo que dice Pablo. Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño. Pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Había un hombre trabajador del cobre que hizo mucho daño a la iglesia, oponiéndose. Cuídate de él. Cuídate, dice, cuídate de él, porque se opuso firmemente, firmemente a todo lo que nosotros dijimos. Sí, yo puedo estar hablando y hay gente que está allí comentando, sale del culto y sigue comentando. No, 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 eso no es verdad, no es, el pastor está exagerando y comienza a alimentar la mente de los idiotas a escuchar. Escucha bien, Alejandro produjo mucho daño. Tú tienes que entender cuando que hay gente que resiste la palabra, que se opone a la palabra, o te va a insultar, o va a dañarte, te va a lastimar, te va a injuriar, te va a calumniar, va a hablar mal de ti, va a hablar mal de tu familia, porque no tiene argumento para defender lo que quiere decir. Escúchame bien, lo único que logran hacer, como no pueden rebatir ningún fundamento, es dañarte, lastimarte. ¿Y cómo te dañan? Ofendiéndote, hablándote mal de ti, buscando las partes de tu vida que no tienen nada que ver con lo que tú dijiste. Sí, ¿estás preparado para ser dañado aún por los más amados? A Jesús lo traicionó uno que estaba cerca de él. Jesús lo traicionó gente cercana, Pedro, Judas, lo traicionaron. Todos los apóstoles lo abandonaron, pero él sabía que eso iba a ocurrir. Jesús estaba preparado para ser insultado. Jesús estaba preparado para ser escupido. Jesús estaba preparado para ser abofeteado. Él era el Dios hecho carne y en su carne él permitió todo eso porque estaba mentalmente preparado. No era un mediocre, no era cualquier mediocre cobarde que estaba frente al Sanedrín. Era el hombre con una capacidad mental tan grande que fue capaz de entender que la cruz era el único destino para salvar este mundo y que estaba dispuesto a someterse a la cruz. Esa era la capacidad mental de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, yo sufro los mismos padecimientos que Cristo. Sí, estamos viendo que él estaba dispuesto a ser insultado. No es gratificante ser insultado por la gente que resiste la verdad. La gente te hace daño, te insulta. ¿Sabes por qué? Porque simplemente es gente que no quiere resistir la verdad. ¿Estamos dispuestos? ¿Tenemos esa capacidad de mente para ser dañados y lastimados? Para que hablen de tu familia, para que hablen de tus hijos por la verdad que estás diciendo de la Biblia. ¿Tú crees que tienes la capacidad mental para soportar estas cosas? ¿Estás dispuesto a que el mundo te insulte? ¿Estás dispuesto a que por las redes sociales te traten tan mal? Todos quieren ir a misionar al mundo. Por ahí andan algunos misioneros. Uno le hace ¡buh! Y se hacen pipí al tiro. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 22 al 24.
Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 22 al 24. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira. Micaías le está cantando unas cuantas verdades a un profeta de esos falsos. Así como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, no son mis profetas, no son mis amigos, los tuyos. Porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaía, se acercó a Micaías y le dio una bofetada, lo golpeó. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó, y Micaías le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte como una rata en algún cuarto secreto, cuando estés huyendo de la ira del Señor. ¿Qué era más fácil para Micaías? Enlazarse con todos los profetas que le decían mentira acá. Sí, era más fácil. Vas a ser insultado, vas a ser dañado, vas a ser golpeado. Bienvenido al reino de la predicación del Señor. Voy a terminar con el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 38 al 42. Libro de los Hechos, NTV, 38 al 42. Se pasó volando la hora. Para usted dirán algunos ahí. Así, dice Hechos 5. Así que mi consejo, está hablando Gamaliel, le está hablando a los judíos que querían matar a los apóstoles Juan y Pedro. Escúchame bien, Pedro y Juan estaban encarcelados y los fariseos querían matarle, pero se levantó un hombre sabio entre medio de ellos y dijo, así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, el movimiento del cristianismo, por supuesto. Pero si es Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y los mandaron que los azotaran. Llamaron a los apóstoles y le dijeron, le vamos a dar gracia por la predicación del evangelio. ¿Qué vamos a darle? Azote. Esa es nuestra gracia. Los azotaron por causa de la verdad del Señor. Luego les ordenaron, luego que los azotaron, ¿para qué los azotaron? Para intimidarlos. Los azotaron. Una vez que los azotan, luego le ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Esto me pasa por ir a la iglesia, esto me pasa por estar orando, esto me pasa porque simplemente soy fiel y mira todo lo que me... No, escúchame bien, esa es la iglesia de ahora. La iglesia de antes era diferente, escúchame bien. Luego que fueron azotados, luego que fueron intimidados, dice la Biblia, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos. Ellos se alegraban porque habían sido considerados dignos de sufrir, deshonra por el nombre de Jesús. Yo no estoy dispuesto a que alguien me insulte, pastor. Yo no vine al evangelio para eso. Yo no vine para que la gente me dañe. Yo no vine para esto. Escúchame bien, nenito. Está bien, siéntate, diezma y ofrenda, anda al cielo, pero vas a ser un mediocre toda la vida. Dice la Biblia. Ellos salieron alegres porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo le decían a los hermanos, no hablemos por este tiempo, seamos prudentes,
Seamos sabios, encerrémonos porque nos puede pescar el virus coronavirus, encerrémonos. Y cada día en el templo, no. Ellos después que fueron azotados, ellos después que fueron intimidados, ellos con más fuerza comenzaron a predicar la palabra del Señor. Mira lo que dice, y cada día en el templo y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Deme 30 segundos y vamos a Hechos 14, 19, 21. Hechos 14, 19, 21. ¿Estamos? Reina Valera. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Pablo había estado predicando en ese lugar. Luego del hecho de estar predicando, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Por qué lo arrastraron fuera de la ciudad? Porque creían que Pablo estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Mira, los discípulos lo rodearon, Pablo se levantó y le dijo a los discípulos, vamos para otro lado porque aquí la cosa se puso peligrosa. No fue así, no era mediocre Pablo. Pablo mentalmente estaba preparado para esto, porque hasta para esto, hasta para casi estar muerto con piedra, tienes que estar preparado mentalmente. Dice la Biblia, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿En qué ciudad? En la misma ciudad que lo habían apedreado. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio. O sea, él se levantó, estaba casi muerto, se volvió a levantar, se fue a la ciudad y salió, ¿a qué? Nuevamente a hacer las cosas por lo cual había sido apedreado. Él casi lo sacaron, casi muerto fuera de la ciudad, y se levanta y vuelve y regresa a otro lugar. ¿A qué? A hacer exactamente lo mismo por lo cual casi lo matan. ¿Qué clase de mente? ¿Qué clase de mente puede hacer eso? Solo una mente que prepara Dios. Solo una mente que prepara a Dios. La gente se va a resistir y va a intentar matarte. A Jesús lo mataron. Si al árbol verde hacen esto, cuanto más a las ramas. Esa es la clase de mente que Dios quiere ver en medio de su pueblo. Por mucho menos que esto, por muchísimo menos que esto, la gente claudica. Hay un pueblo evangélico mediocre de mente, cobarde y miedoso, que se amedrenta frente a cualquier circunstancia, que no está preparado para destruir la falacia del padre de mentira, que no está preparado para enfrentar a estos falaces políticos que tratan de insertar leyes inmorales contra Dios. Necesitamos que Dios busque en este tiempo algunos hombres que se paren en la brecha y hagan vallado. Esa es la clase de mente que Dios quiere ver en su pueblo. ¿Para qué? Para que Él haga un trabajo y logre poner la mente y los pensamientos de Cristo en nosotros. ¿Está esa mente en ti? ¿Estás dispuesto a todo lo que leímos? Eso es lo que pasa cuando el evangelio es resistido. Eso nos va a pasar. Todavía no he sido apedreado, pero gran parte de las cosas que están allí me han pasado. No he salido casi muerto, no he tenido la experiencia todavía. No sé si la tendré alguna vez, pero lo único que sé es que Dios debe preparar nuestra mente para tal resistencia a la verdad de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias y te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Gracias por educarnos y enseñarnos. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de escuchar tu palabra. Esa es la gente que tú buscas. Busqué hombre y no lo hallé. No lo hallé. Hubo una decepción en tu corazón de que no habían hombres en aquel tiempo. Señor, ayúdanos y dispone nuestra mente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Peticiones? Préstame la mano. ¿Quién es?
¿Cómo se llama? Abuelito de ¿quién? Ah, ya. Vamos a orar por el abuelito de Francisco que está teniendo algunas problemáticas. Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, precisamente para orar por la mente de el abuelito de Francisco. Que tú, Señor, seas teniendo misericordia, bondad sobre su vida. Te pido, Señor, que tú lo puedas acompañar en este tiempo difíciles, que tú puedas, Señor, tratar esa mente y esas neuronas que están destruyendo su vida. Vivifica, Señor, su cerebro y su mente sobre todas las cosas. Bendecimos a su abuelo y vamos a estar orando por él para que tu misericordia les alcance poderosamente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, es día domingo, así que le pedimos al Señor que para este miércoles nuevamente vamos a intentar a seguir predicando la palabra del Señor. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Dios necesita una mente para estos tiempos, una mente con tal clase de desafío. Así que soy el Pastor Luis. Nos vemos el miércoles. El día de ayer tuvimos buen tiempo de oración. A los que están faltando a la oración en la playa, esfuérzate. Estamos pasándola muy bien con el Señor en la playa. Me aburrieron. Chao.